RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, en esta oportunidad desde casa, haciendo por supuesto debidas recomendaciones, siguiendo las debidas recomendaciones frente a lo que es esta pandemia mundial que nos ha obligado a resguardarnos y que por supuesto ha significado una enorme reflexión por parte del mundo entero sobre precisamente cómo atenderla y sobre todo tomarla muy en serio después de que por mucho tiempo se le subestimaran sus efectos o incluso mucha propaganda nos dijera que no era tan peligrosa como en realidad terminó siendo. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro, Malena Nogales y por supuesto en los controles de César Arteaga, y aquí estamos acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio, en esta oportunidad por supuesto desde casa, haciendo el llamado de quedarse en casa. Y quiero comenzar por ahí porque sé que han sido días de muchos dilemas, sobre todo porque el régimen venezolano, ahora en un afán de querer mostrarse como el más preocupado por la salud de los venezolanos, pretende venderle al mundo la idea de que está tomando las medidas necesarias y correctas para combatir y evitar que se propague el coronavirus, cuando han sido los grandes responsables de la destrucción no solamente del sistema de salud, sino también, por supuesto, de los responsables de muertes por falta de medicamentos y alimentos durante estos 20 años. Realmente son 20 años en cuarentena. Y sé que ha sido un gran dilema porque mucha gente se ha cuestionado el hecho de tener que obedecer estas órdenes bajo las que pues han sometido al país a una cuarentena. Y la realidad es que no han sometido a nadie, sencillamente basta con ver las recomendaciones a nivel mundial para saber qué es el distanciamiento social, lo único que puede hacer que el coronavirus se detenga su propagación y pues por supuesto podamos volver a la normalidad, que estamos claros ya no va a ser tan normal, y eso será parte de la reflexión que haremos en el programa del día de hoy. Por supuesto lo que está pasando a nivel mundial es muy preocupante. Cada vez se comprueba y queda más en evidencia el gobierno chino, el gobierno comunista chino, por haber ocultado información. Se habla de que si no se hubieran tardado tanto en hacer público lo que representaba esta pandemia, se hubieran podido evitar hasta el 95% de los casos. Y eso no es poca cosa. Estamos hablando de que el gobierno de China no solamente ha mentido, como buen régimen comunista, por cierto, sino que además es absolutamente responsable de que esto se haya salido de las manos. Y luego, posteriormente, cuando lo analizamos, lo vamos analizando a lo largo de lo que han hecho los diferentes gobiernos, pues también uno puede darse cuenta que por un lado la propaganda que nos decía que esto no era tan grave y que no era sino más que una simple gripe, que por cierto, debo decir que en algún momento hasta me dejé llevar por ese comentario, pero basta con ver los resultados para saber que no es así, o comentarios como que solo afecta a los ancianos y no a la gente joven, pues todo eso se ha venido derrumbando, y esto ha obligado prácticamente a que los gobiernos tengan que atender de emergencia una situación que ya se ha descontrolado. Lo de Italia es bárbaro, lo de España también es muy bárbaro lo que está pasando en España, y por supuesto países como Irán, que de pronto dejaron de hablar de este tema, pero que sigue siendo un país con el mayor número de casos y muertes. Solo Italia lo supera en el ritmo, ¿no? Y en el comportamiento del virus. Lo cierto es que vemos que poco a poco la región también empieza a tomarse esto muy en serio. Prácticamente ya toda la región, hasta este próximo fin de semana, pues prácticamente tendremos una región cerrada por completo y en cuarentena. Países como Argentina apenas se lo están tomando en serio. Países como México no se lo toman en serio, y yo lo decía hoy que ver la administración de esta crisis por parte del gobierno mexicano, como lo es también analizarla por parte del gobierno español, pues da cuenta de la maldad del socialismo y de la izquierda. Por un lado, el señor AMLO, ridículo por supuesto, abrazándose al populismo y haciendo creer que esto se trata meramente de un tema divino, o que se trata solamente de una estampita con la que va a proteger a los ciudadanos, y que se trata de una
solución moral a lo que está pasando, ha subestimado por completo y apenas en Ciudad de México ayer se han suspendido eventos de más de 1,000 personas. Pero lo de México puede ser muy preocupante y México puede convertirse en uno de los principales focos de la región. Y ni hablar de lo que está haciendo el gobierno español, que ahora pues pretenden, después de todo lo que hicieron, pretenden ver como un logro llegar al pico de contagios y no haberlo evitado, por ejemplo, el día 8 de marzo cuando convocaron a viva voz y por medio del uso de toda la propaganda posible por parte de la izquierda española, una convocatoria a una marcha que de la cual posterior a ella pues se dieron la mayoría de los casos y contagios en la calle y por supuesto tomando en cuenta que Europa tiene una población adulta, anciana muy alta. Y pues todas estas cosas también, el mismo caso de Vox, por ejemplo, que ofreció y pidió perdón públicamente. Pero lo cierto es que lo que estamos viendo en este caso no es otra cosa sino el manejo irresponsable de la izquierda, o ridiculizando este fenómeno, o por otro lado, ignorándolo y llevándolo a sus últimas consecuencias al punto del colapso. Y peor aún, el señor Pablo Iglesias justificando, por ejemplo, la nacionalización de hospitales y de empresas básicas o empresas privadas con el objetivo de tener más control, aprovechándose de una situación como la que vivimos con el coronavirus. Y eso es parte de la discusión que vamos a tener ahora sobre precisamente el totalitarismo, el avance del poder y todo este tema del biopoder, ¿no? Pero lo que queremos, al final de cuentas, hacer ver con todo lo que está pasando es que lo de Venezuela tampoco hay que dejar de verlo desde esa óptica del control, porque ciertamente bajo la premisa que mucha gente anda repitiendo, por cierto, de que el régimen está haciendo lo correcto y lo que debe hacer para atender una crisis, se escuda realmente la intención que ellos tienen de controlar aún más la vida de los ciudadanos, aún más infundar el miedo y aún más hacernos creer que ellos tienen el control de todo, cuando no es así, pero la propaganda juega en ese sentido y por supuesto muchos caen en cuenta de que lo que están haciendo. Y fíjense, a todas estas, ¿quiénes son los que han asumido en Venezuela el combate, como lo llaman ellos, del coronavirus? Pues precisamente el sector militar y los voceros oficiales del régimen, pero nadie vinculado al sector salud, porque saben muy bien que ellos son los responsables de la destrucción del sistema de salud y porque también saben que si los médicos atendieran esta situación como debieran, quedarían expuestos. Y también vamos a hablar, por ejemplo, de este préstamo al Fondo Monetario Internacional, típico de la hipocresía, por supuesto, de la izquierda también, que durante décadas habla pestes del Fondo Monetario Internacional, pero termina, por supuesto, arrodillada frente a eso. Pero no pierdo más tiempo, vamos a recibir a nuestra primera invitada, que además me honra muchísimo tenerla en mi programa a una distancia, quedándonos en casa, pero hablando y conversando sobre estos temas que son tan importantes. Floris Caray, sociólogo, además de las personas que mejor maneja el tema del totalitarismo en Venezuela, debo decir, y que precisamente el día lunes colocó un hilo muy acertado en sus redes sociales, donde precisamente vinculaba este tema del biopoder, de la acción política y del totalitarismo. Y esa es la mejor manera de entender lo que ocurre en Venezuela, verlo desde esa óptica, desde una óptica totalitaria, porque si no lo vemos así, pues seguiremos pensando que el régimen está rectificando, cosa que contribuye, por cierto, a esa tendencia de la normalización que nos han querido vender y meter por los ojos a toda costa y que, por suerte, se ha derrumbado en esta emergencia. Bienvenida, Flor, gracias por acompañarnos. Tenemos a Flor, creo que estamos teniendo ahí como que se congeló la imagen, vamos a esperar a ver qué nos dicen. Tenemos a Flor. Sí, a ver, ahí como que te perdimos un momentico. Ahora sí, hola Flor. Buenos días, bueno Pedro, muy agradecida y honrada de estar en tu programa, además contribuir en este momento de oscuridad con algunas luces para la reflexión y que nos ayude a que este encierro sea activo y sea propicio para hacer conciencia de este momento y de lo que implica para la política. O sea, muy honrada, el tema del totalitarismo es un tema de estudio permanente. Y creo que tenemos que tomar conciencia de que es ahí donde tenemos que hacer la lucha. Porque como yo colocaba en otro tuit reciente, este virus es totalitario, biopolítico y tecnológico, de control tecnológico por completo. O sea, de verdad agradecida de estar acá para contribuir. No, gracias a ti, Flor. Tú apuntas algo muy cierto, que es que el origen es totalitario. Y lo es no solamente porque el régimen donde se origina es totalitario, que es el chino,
sino por cómo se ha venido manejando la información desde China, cómo irresponsablemente por casi 2 meses se ocultó el alcance y la peligrosidad de esto, y cómo incluso hasta hace un mes China todavía decía que no era posible el contagio entre humanos. ¿Cómo funciona esto del uso de lo que tú llamas el biopoder, ¿no? ¿Cómo funciona esto dentro de una dinámica totalitaria y cuáles son los riesgos para Occidente que estamos viendo? Bueno, fíjate, lo vemos en muchas posturas, en mucha literatura y en muchos autores, que la vida es el centro. O sea, Ayn Rand dice, nuestro gran patrón valorativo es la vida. Y centrado en la vida y en los límites de la biología, bueno, está el biopoder controlando y, como lo hemos visto con estas décadas de chavismo, bueno, haciendo dependencia a través del alimento y de todo lo que son los bienes materiales, y también control sobre los límites de la vida en términos de lo que es la salud, cómo nos alimentamos y cómo buscamos pues nuestro cobijo. Entonces, la biopolítica, el biopoder, es precisamente cómo la vida al desnudo se convierte en el centro de la política, entendida como el dominio. Por ello, lo de la explicación hacia lo que es la política totalitaria. Porque si lo vemos en otras versiones de la política, por ejemplo el liberalismo, bueno, la vida es un patrón máximo, pero no es alrededor de eso que se va a girar la política, sino precisamente la política va a girar alrededor de fines que nos ayuden a que tengamos la vida como un referente valorativo. El biopoder lo hace para la dominación, para la dependencia, para la humillación, como lo hemos visto, y como bien lo dices tú, Pedro, en los sistemas cerrados totalitarios que se basan en la mentira y precisamente en ocultarnos la realidad. Bueno, es propicio todo este tema de cómo un arma biológica puede dominar al mundo, porque para mí esto es un tema mundial, solo que en nuestro caso, bueno, no nos hace más vulnerables. Sí, algunos todavía niegan que se trate de un arma biológica, algunos creen que en efecto, bueno, obviamente se generó este contagio. Por supuesto hubo tesis, ¿no? Que fue de un laboratorio, que si en efecto fue el mercado, todo apunta a que fue desde un mercado que esto ocurre. Ahora, es curioso cómo China, porque además está toda esta polémica de que si le llamamos virus chino o no le llamamos virus chino porque es xenofóbico. Bueno, la realidad, la fiebre española se generó en España, es decir, eso no tiene ningún rasgo xenofóbico, sino más bien característico. Es para puntualizar. Algunos dicen, bueno, llámenle el virus rojo, como lo queramos ver, el virus comunista, si lo queremos ver de esa forma. Pero es muy curioso cómo China, luego de que hace esto, luego de que oculta información, luego de que prácticamente coloca a Occidente en una encrucijada, y como lo decía, por cierto, Michael Farange, que lo decía lo leí en un artículo hoy precisamente sobre el rol de China, este tema de ahora pretender venderse como las víctimas, es decir, me estás tratando mal, me estás humillando, estás buscando la manera de decir que los chinos somos malos cuando no somos malos. En realidad aquí esto no tiene nada que ver con el pueblo chino, tiene que ver realmente con el gobierno chino, que obviamente ha venido ocultando información y ha generado esta emergencia. Al regreso quiero que hablemos de esa parte y sobre todo cuál debe ser el comportamiento de Occidente frente al totalitarismo, porque el totalitarismo está en Venezuela, está en Cuba, es decir, no está muy lejos. ¿Qué toca hacer? Tenemos que ir a una pausa y al regreso vamos a conversar sobre eso con Floris Caray, que nos acompaña en Aquí se habla libertad. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense. El amor a la libertad hace al ser humano indomable y a las naciones invencibles.
Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Contigo, María Corina Machado. A todos los médicos, enfermeras, bioanalistas, trabajadores de salud de Venezuela. Soy María Corina y quiero hacerles llegar el apoyo, el respeto y el cariño del pueblo venezolano. Ustedes enfrentan día a día la cara más dolorosa de la tragedia que vivimos y durante años han sufrido la impotencia de no poder salvar vidas por falta de insumos, de servicios y de personal. Y siguen allí, cada día, todos los días, con sueldos de hambre, arriesgando sus vidas en la oscuridad y en la peligrosidad de nuestros hospitales. Perseguidos, ofendidos por decir la verdad, por denunciar los riesgos que enfrentamos y la irresponsabilidad e indolencia de este régimen. A cada uno de ustedes queremos expresarles cuánto los valoramos y nuestro orgullo porque ustedes son hoy la esperanza de nuestro país. En ustedes creemos y sabemos que no descansarán, que no se van a rendir. A los venezolanos les pido que ayudemos a nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de la salud. Apoyémoslos con sus hijos, con la seguridad de sus hogares, para que puedan hacer más tranquilos su labor heroica por todos nosotros. Cuando lleguen cansados a sus casas después de una jornada dura, que encuentren una palabra de aliento de su vecino, que es el reconocimiento de toda la nación. Venezolanos, es a nuestros médicos y enfermeras y personal de salud a quienes debemos escuchar y creer. Ellos son la verdadera autoridad en estas horas. Ellos son los que sí buscan derrotar la pandemia y salvar vidas. La lucha por la vida es la lucha por la verdad, la lucha por la libertad. Dios nos bendiga. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, de regreso en Aquí se habla libertad. Estamos con Flores Caray precisamente conversando sobre la dimensión totalitaria de lo que estamos viviendo, el tema del biopoder. Y dejamos en el aire una pregunta haciendo además alusión a este artículo de Níger Farage, que es muy interesante, donde se habla de repensar la relación de Occidente con China, porque hasta cuándo vamos a seguir viendo con buenos ojos a un régimen comunista, a un régimen que asesina, a un régimen que persigue y a un régimen que miente, como todo régimen comunista, porque el comunismo siempre miente, se basa en la mentira. Y precisamente toda esta maquinaria, ¿no? La propaganda, la mentira, la permanente búsqueda de sembrar falsas matrices de opinión para confundir y, fíjate, incluso minimizar el riesgo de un virus que se ha convertido en la principal amenaza de Occidente desde el año 1939. Entonces, Flor, ¿cómo lidiar? ¿Cómo lidia Occidente frente a esto? ¿Cómo hacerle seguimiento a esto y cómo derrotarlo? Porque pareciera que China, además astutamente, ha sabido penetrar todos los espacios del mundo a través de inversiones, a través de infraestructura, a través de tecnología, y lo que en realidad ha terminado haciendo es controlándonos aún más. Sí, Pedro, bueno, en efecto, me tomo de esas palabras porque además del tema de la mentira, bueno, ¿cómo homogenizas los sistemas políticos? Bueno, a través del terror y el horror que implica, porque bueno, para nadie es desconocido, bueno, lo que implica un virus de la magnitud que ha ocurrido. Y bueno, nadie puede ir en contra del argumento de proteger la vida. Con ese gran argumento, rodeado de mucha mentira, de mucha desinformación, bueno, tú siembras un terror mundial y hemos visto cómo el mundo se está repensando. O sea, cómo Occidente, si bien siempre es la cuna de la libertad y a partir de ahí se ha hecho todo el orden de derecho para proteger a los ciudadanos en su vida, bueno, se ve enfrentado a un asunto que desborda sus capacidades. Entonces, bueno, para mí es un asunto
político es el de que comprendamos, y un reto político es de comprender la magnitud en el que estamos. Y oyendo las palabras previas a esta segunda parte del programa de María Corina, bueno, es sobre la verdad y cómo nosotros nos podemos, como ciudadanos, proteger no solamente en términos de usar una mascarilla o de unos guantes látex, sino también de conocer nuestros derechos, de saber cuál es la magnitud de la destrucción, y que seguimos enfrentando un sistema criminal totalitario, como ha sido el chavismo en estas décadas, que fue el culpable, o sea, es el primer gran virus que hemos vivido y que destruyó todo nuestro sistema de amparo, no solamente de salud, sino de amparo ciudadano y de las libertades políticas, que si bien tenemos el temor biológico, no podemos perder de vista el tema de la libertad. Y nuestra primera acción de libertad es separarnos del dispositivo de la mentira, buscar dónde comprendemos, con quién nos asistimos en términos de información, porque nos ha mantenido encerrados con este gran miedo, porque cuando vemos todos los organismos mundiales, las agendas de los gobiernos es para proteger a sus ciudadanos, pero aquí sabemos que es un encierro obligatorio sin información. Entonces no podemos perder de vista y quedarnos solo en el miedo del virus, como ciudadanos, como individuos libres, ir más allá, protegernos, ayudar, no complicar, pero siempre con la conciencia de que estamos viviendo un sistema que no nos quiere proteger. Es un sistema que nos quiere aislar, que nos quiere cercenar nuestras libertades, y es un poco eso lo que yo creo que desde el punto de vista político y ciudadano nosotros tenemos la obligación. Fíjate, Flor, tú tocas un punto allí que es el tema del miedo, ¿no? Al final ese es el combustible que mueve a regímenes como esto y los que los hacen en el poder, al punto de que hoy mucha gente cree lo que está diciendo el régimen sobre el coronavirus en Venezuela. Es decir, la gente piensa que en efecto ayer no hubo nuevos casos, cuando en realidad no se habla de cuántas pruebas se aplicaron, donde se habla de que en efecto estamos superando esta crisis y que al final el virus llegó hace 3 días y no hace un mes o 2 semanas. Es decir, porque esto viene acompañado de un relato, de un nuevo relato, de una narrativa, un neolenguaje además, y por eso es tan importante, si bien es cierto, asumir que hay que quedarse en casa, cómo hacer que el miedo no nos paralice, porque además hemos visto cómo el régimen usa toda su maquinaria de persecución, los organismos de seguridad e inteligencia, para ir a los hospitales, para ir a las farmacias, para ir donde está la gente, para incluso hacer de la narrativa del poder del militar, del organismo de inteligencia, pues prácticamente el que manda y el que tiene la verdad absoluta. ¿Cómo? Porque esto lo hacemos en la reflexión de la política, pero ¿qué le decimos al ciudadano que además, porque esto es otro tema, es muy fácil hablar de cuarentena, pero aquí la gente vive día a día? Es decir, ¿cómo lidiar entre el quedarme en casa para no contagiarme, pero también tener que salir para no morirme de hambre? Es decir, ¿qué prefiero? ¿Salir a la calle y no morirme de hambre, pero contagiarme, o quedarme en casa y pasar hambre y no contagiarme? Es decir, ¿cómo lidia el ciudadano con ese tipo de dilemas? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál puede ser una recomendación para cuando se generan estos dilemas que muchas veces son éticos, que tienen que ver con la vida misma? Digamos, se imponga el sentido común de nosotros como individuos, ¿no? Y dentro de una sociedad que además vemos cómo está cooperando, cómo está haciendo cosas para salir adelante. Claro, un poco lo que hemos venido conversando. Estos regímenes saben de control, de terror, y bueno, un ciudadano frente a una arma, bueno, está totalmente indefenso, y te genera, parte de estos regímenes totalitarios es crear impotencia en el ciudadano, que el ciudadano le delegue su vida y su salud y su libertad. Yo creo que como ciudadano, un poco lo que decía antes, o sea, mantenernos en claridad de quién es el experto. Reconocer que un militar no es quien nos va a venir a cuidar. O sea, el militar, que además ese es otro tema, ya el militar como lo que es republicano no existe, sino que son unos esbirros que lo que están es cuidando todo este dispositivo de la mentira y del dominio. No, siempre tener conciencia que ellos no son los dueños de nuestra vida y de nuestra salud, que tenemos que ser responsables, porque la libertad implica contención y responsabilidad, que informarnos adecuadamente de qué es lo que es la salud y qué es lo que debemos hacer ante esto, porque en estos días frente a mi casa pasó una patrulla con autoparlante diciendo que bueno, usamos tapabocas. Yo imagino que alguien le diría, consigo, como en efecto a mí me ha ocurrido, y terminó diciendo, bueno, un trapo. Entonces,
ese es el tipo de criterio, de autonomía de criterio que debemos tener, que ellos no están para resguardarnos ni cuidarnos, que somos nosotros mismos, y que por más restricciones que haya, si vemos las experiencias en otras ciudades, en otros países, la gente puede salir a buscar su sustento. No, claro que hay unos límites de trabajo, pero lamentablemente, bueno, ahí no tengo como la respuesta porque Claro. creo que son los retos políticos, bueno, cómo ayudamos a solventar esos asuntos, pero creo que la conciencia permanente de que, que somos dueños de nuestra salud, que tenemos que ser responsables con otros, tenemos que ayudar en lo posible y no complicar, asistir a otros, pero sobre todo no dejar conscientes de quienes han destruido que no podamos enfrentar como otros países, porque no tenemos ni información, ni capacidad sanitaria, ni de sanitización, bueno, para mantener ni siquiera limpieza en nuestros hogares, porque bueno, todo lo que implica los materiales de protección, de insumos, y creo que esa es la mayor conciencia en términos de lo político. Como individuos, bueno, yo creo que la gente está siendo creativa porque parte de nuestra libertad y de estos años de totalitarismo, creo que el ciudadano ha respondido responsablemente, valga la cacofonía, y bueno, todavía nos toca un aprendizaje político y ciudadano. Y este es un momento, o sea, el reto de los políticos es cómo ayudan a los ciudadanos a conducirse en estos momentos, a ser responsables y no perder de vista el tema de nuestra libertad. O sea, no somos solo seres biológicos, somos seres que pensamos, que comprendemos y que podemos tomar decisiones autónomas. Eso es clave lo que tú dices, Flor, sobre todo cuando vemos cosas que como, bueno, sí, agarra tu tapabocas, lo lavas y con un poquito de agua caliente lo puedes reutilizar. Es decir, ellos al final no les importa que la gente se muera, no les ha importado por años, y esta no es la excepción. Sencillamente están usando el coronavirus como una excusa para ganar legitimidad, para ganar obviamente espacios internacionales que les han sido cerrados y sobre todo para ganar más control, porque es la única manera que tienen para hacerlo. Y además frente a un poder contrario que no es tal y que no ha demostrado, por supuesto, tener la astucia ni la habilidad para enfrentársele, pues obviamente tiene cancha libre, como quien dice, para que este régimen haga lo que está haciendo sin ningún tipo de pudor. Sí. Y eso es lo que nos tiene que mantener atentos, ¿no? Exactamente, sí, no perder de vista que este rasgo policial que tiene el chavismo y que por lo tanto para mí es de alta vocación totalitaria, no es quien nos va a cuidar ni nos va a proteger. Que quien esté allí señalándonos como, mira, la persona tal que no tiene el tapaboca, o sea, no quiere nuestra protección, quiere la persecución y el control. Entonces, si nos están obligando a quedarnos sin información, dudemos de ello. Por supuesto que tenemos que cuidarnos, pero sin que sea un terror que nos paralice. Por ejemplo, este tipo de espacios, no perderlo, tratar de nuestras comunidades, a la gente que no le llegue la información, bueno, compartirla en lo posible, ayudar con educación y pedagogía sobre lo que es nuestro cuidado, pero también sobre lo que son nuestros derechos, que vivimos en un estado de excepción permanente. Esto no es un estado de excepción recién. El totalitarismo es un estado de excepción que pone en sus manos nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el reto como ciudadanos y como individuos libres? Bueno, defenderla. Ellos tienen la pulsión de la muerte y no de la vida, y nosotros tenemos que sostenernos en la pulsión de la vida, que es comprender, defender nuestros derechos, además de guantes, de látex y de mascarilla. Bueno, recordar que ellos no son quienes para evitarnos el paso, para ir a comprar medicina, para echar gasolina, o sea, para que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, poder cuidarnos, porque ellos no lo van a hacer. Eso es lo principal que yo llamo a que siempre tengamos conciencia de esos aspectos. ¿Que hay temor? Sí, bueno, el temor es humano y el temor nos ayuda a protegernos, pero no ese temor que ellos quieren, que es volvernos una persona que te paralice, que seas una persona inerte y que tú le delegues tu vida y tu salud. Eso es lo que jamás podemos permitir. Claro, hay gente que dirá, bueno, pero eso es fácil decirlo, yo no he podido salir a trabajar. Por supuesto que eso es un tema que forma parte del dominio totalitario. Y bueno, hay oficios que lamentablemente, pero no perder de vista que eso está ocurriendo en el mundo. No vamos a tener un gobierno, porque esto no es un gobierno, como hemos visto, por ejemplo, con el gobierno de El Salvador, que bueno, está ya sacando algunas medidas económicas, y ahí ya vendrá Miguel Velarde a hablar de ese tema de lo económico. Bueno, si son las mejores, ¿qué tienen que hacer los gobiernos del mundo
para apoyar y resguardar lo económico y que lamentablemente en nuestro caso no lo vamos a tener a menos que pase lo que todos estamos esperando o la gran mayoría de los venezolanos que queremos la libertad, es precisamente la salida de este régimen totalitario por un gobierno que volvamos a ser un país y el que nos pueda dispensar de un Estado de Derecho, de libertades económicas, políticas individuales y civiles para nosotros poder retomar. Entonces, bueno, lamentablemente no vamos a tener esas medidas que en otros países ya están tomando con respecto a la protección económica en este momento de emergencia. Solo en momentos de emergencia es que eso uno lo puede apoyar. Entonces, lamentablemente en esa parte no tengo una respuesta para las personas que dependan de salir a la calle a conseguir su sustento. Esperar las otras voces que nos ayuden a entender qué podemos hacer. Y por eso tu programa de hoy es muy importante en la parte que viene de lo económico, ¿no? Qué hacer y cómo la gente se puede ayudar en esos aspectos que tenemos que esperarnos. Así es. Bueno, Flor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta mañana desde casa, pero sin desconectarnos y siempre además muy pendientes de lo que está pasando, y seguramente seguiremos conversando porque son muchos los temas que seguramente nos ocuparán en las próximas horas. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, saludos a todos y bueno, nada, a seguir activos y protegidos. Bien, conversábamos con Floris Caray, sociólogo, que además, bueno, estábamos conversando pues ya un poco de la perspectiva de la biopolítica, el biopoder y por supuesto el totalitarismo. Tenemos que ir a una pausa y al regreso continuamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio